Bueno, yo soy Gonza y voy a estar eh, explicando, ¿no? Más o menos las nociones básicas de límites y continuidad. Eh, Nada, un poco arrancando, ¿no? Con la definición del límite en sí. No es algo que al menos a mí es muy relevante. Tratar de calcular los límites por definición, ¿no? Tratando de sacar un epsilon, el delta, la verdad que me parece engorroso y no es para nada el objetivo de calcular los límites. Eh, Creo que hacer mucho hincapié en la definición está bueno saber, pero no es muy, no, no trae ningún beneficio, me parece muy grande. Así que bueno, vamos a arrancar. Decimos que la función z es una función z, ¿no? F de x, y tiene el límite L en el punto x sub 0 y sub 0, lo que normalmente llamamos P sub 0, punto de acumulación de su dominio, es decir, el punto de sub 0 y sub 0 es punto de acumulación del dominio de mi función z, y para cada número epsilon mayor a 0 arbitrario, epsilon es un valor muy chiquitito, pero parecido a 0, existe otro número delta mayor a 0 que depende de epsilon, tal que para todos los puntos del entorno reducido, y ahí vemos, ¿no? Más o menos cómo es cómo es el valor de delta al cuadrado, que pertenecen al dominio de f. Es decir, es básicamente lo que dice que el límite, se dice que el límite existe si mi función es si menos el límite en mi p sub 0 es menor a epsilon. Es decir, es muy ínfima la distancia entre mi función y el límite, ¿sí? Supongamos que, es decir, esto tiene que tener a 0 porque esto es un valor muy chiquitito, pero muy chiquitito. Supongamos que sea, no sé, 0,00001. Bueno, la diferencia entre esto tiene que ser menor todavía, entre fxy y mi límite. Bueno, eso es más o menos la definición, ¿no? Del límite, no va a venir mucho al caso, pero bueno, hay que tenerla en la cabeza al menos. Bueno, el límite se llama doble porque nos acercamos al punto x sub 0 y sub 0 por cualquier punto cualquiera de x y del entorno reducido siguiendo un camino cualquiera, es decir, que x e y varían simultáneamente e independientemente uno de otro. ¿Qué quiere decir? Que nos acercamos simultáneamente. Antes, en análisis, ¿no? Nosotros nos acercábamos eh, por izquierda, por derecha, ¿no? Al límite. Podíamos calcular el límite de x teniendo a menos infinito, el límite de x teniendo a más infinito, o acercarnos por izquierda o por derecha, ¿no? Acá nos vamos a estar acercando a nuestro punto sub 0 por el eje X y por el eje Y simultáneamente al mismo tiempo. Bueno, la función tiene límite en un punto, dicho límite es único, y ese valor debe obtenerse cualquiera sea la manera de tender X y Y hacia X sub 0 y sub 0. Es decir, bueno, acá lo dice, ¿no? Que si tenemos de dos maneras distintas y nos da distintos valores el límite, bueno, el límite no existe. ¿Sí? O sea, es decir, si nosotros tenemos este punto, ¿no? Este es nuestro P sub 0. Nosotros nos queremos acercar, nos podemos acercar de distintas maneras, de infinitas maneras. Bueno, nos podemos acercar por rectas, por parábolas,
Nos vamos a acercar, no sé, de esta forma, también si queremos, pero todas nos tienen que dar igual. Límite, sea cual sea la forma en que nos estemos acercando, tiene que dar exactamente lo mismo. El límite no existe porque el límite es único. Eso es para adaptar la definición básica de cómo se calcula el límite. Bueno, para eso, para calcular el límite, vamos a tener distintas maneras, ¿no?, de calcularlo. La primera van a ser los límites iterados, sucesivos o reiterados. Eh, Se los llama de distintos nombres. Acá vamos a tener límites sucesivos. Y bueno, la manera es hacer tender. Nosotros decíamos que en el límite doble hacíamos tender simultáneamente, ¿no? Bueno, pero los límites sucesivos lo que nos permiten es hacer tender primero una variable y después otra variable. Por ejemplo, hacemos tender primero la variable x a x sub 0 y el resultado de eso lo hacemos tender con la variable y a x sub 0 y eso nos va a dar un resultado, ¿no? A veces se nos hace más fácil para ciertas funciones calcular los límites sucesivos. Bueno, va a tomar esta forma, sí, los límites sucesivos. Ahora vamos a ver un ejemplo, cómo se calculan. Lo bueno que tienen los límites sucesivos es que estamos trabajando siempre con una sola variable, ¿no? En un caso X y en otro caso Y. Eh, ok. Simplifica un poco eh, simplifica un poco, ¿no?, la forma de hacer de calcular el límite. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Tenemos una determinada función, ¿no? Tenemos la función 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, ahora tenemos que calcular el límite, ¿no? Podemos hacer tener primero una y después la otra variable, ¿sí? Entonces calculamos. Esta va a ser nuestra función, ¿no? Pero vamos a calcular el límite de x teniendo a 0 y después el límite de y teniendo a 0. Es decir, el límite de esto lo vamos a calcular en el origen. Vamos a hacer límite como bien decía la definición, ¿no? Primero se calcula uno y después el otro. El límite esto aclaramos que va a ser en el origen tendiendo a 0 de mi función. Tenemos 2xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos entonces ahora?
hacemos tender x a x sub 0, sencillamente. Entonces, ¿esto cómo nos queda? Esto tiende a 0. Esto tiende a 0. Es decir, que nos queda. Pasamos a calcular el siguiente límite con el resultado del límite que estábamos recién, ¿no? 2 por 0 por i sobre, nos queda 0, i cuadrado. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que esto va a valer 0. Que no hace falta tender i a 0. No i como esto va a ser 0 siempre. Analizando esto, cuenta que no hace falta tampoco hacer tender esta i cuadrado de abajo a 0. No hace falta porque ya arriba tengo 0 sobre i cuadrado, me va a dar siquiera sea el valor de i 500, me va a dar 0 igual. Así que el valor del límite va a ser 0. A esto lo voy a llamar límite 1. ¿Por qué? Porque voy a tener dos maneras de calcularlo. ¿Sí? Entender por una variable y ese va a ser 1. Y entender primero por la otra variable ser mi límite. Mi límite de 0 y mi límite de i. Mi límite de tendiendo a 0. Cuadrado más i cuadrado. Bueno, ¿qué nos queda de esto? A ver. Tenemos acá otra vez el 0 y me va a tender a 0 porque lo estoy reemplazando este 0 de acá, ¿no? En la i. Y esta i me va a tender a 0. Listo. Ahora hay que calcular el límite de x. ¿Qué pasa ahora? Nos queda otra vez lo mismo. Nos va a quedar arriba, quedar 0. Y abajo nos va a quedar, en este caso, x cuadrado. Pero como arriba ya es 0, lo dijimos, que si arriba es 0, no importa el valor, cuál sea el valor de x, nos va a dar 0. Y esto lo vamos a llamar límites. Bueno, ahora vamos un poco con las propiedades, ¿no? Del límites sucesivos. No es que yo encontré límite 1 me da 0, límite 2 me da 0, entonces el límite es 0. Eso no es así, sino que yo encuentre el mismo valor en el límite 1 y el límite 2 no me va a asegurar que el límite existe,
ni que el límite del valor es ese, ni que el valor del límite es ese, ¿no? Simplemente me dio eso. No puedo llegar a ninguna conclusión con esos valores, ¿no? Acá tenemos el primer caso, límites iterados sucesivos, es que el límite 1 me da igual al límite 2, es decir, no puedo afirmar la existencia de L, pero podría llegar a suponer que si existe L, entonces L1 es igual a L2, lo que serían igual a L. Pero, repito, es una suposición. No se puede llegar a ninguna conclusión. El segundo caso es si el límite 1 y el límite 2 no dan iguales. Pónganse que haciendo, haciendo el límite, ¿no? Me daba que el límite 1 me daba igual a, por poner valor aleatorio, el límite 1 me daba igual a 2, el límite 2 me daba igual a 0, esto pasaría con otras funciones. Entonces voy a llegar a la conclusión de que mi límite doble no existe. ¿Por qué? Como dijimos, no importa la forma en que yo me acerque a, a mi P sub 0, tiene que dar siempre. O sea, si yo me acerco primero a una y después por otra, y cuando me acerco primero por una me da 2, y cuando me acerco primero por la otra me da 0, bueno, evidentemente el límite no existe, ¿no? Entonces podría haber infinitas formas de acercarme, me darían todas estas también. Y el tercer caso es que no exista el 1, decir, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, me queda el límite de x tendiendo a 0, ya había calculado el límite de y, límite de y, ya lo había calculado. Y me queda que en el límite x tendiendo a 0, una calculada y haciendo tender y a 0, quedaba arriba 2 sobre x, y bueno, mi límite no va a decir que x, mi función, esta función mía, esto no se puede dividir por 0, no está evaluado, no puede. Entonces, diría que el límite existe. Mi límite en este caso, ¿no? Límite 1. Eso es el límite 1, el límite 2. Es la verdad bastante arbitrario. Se puede calcular primero, se puede por ahí decir que es el límite 1, o se le podría decir que es el límite 2 y calcularla primero por él. Eso depende de cuál límite calculemos primero, ¿no? Entonces, como es, si no existe el límite 1, o el límite 2 no existe, o ninguno existe, no digo que no esté el límite. Digo que no puedo garantizar la existencia de mi límite. Es decir, yo digo que no existe el límite sucesivo cuando me pasa. No digo que no existe el límite. No es que no tengo límite doble. No tengo límite sucesivo porque no existen esos límites. La forma en la que estoy acercando es incorrecta. Solo puedo llegar a la conclusión en el caso de que mi límite 1 sea distinto a mi límite 2. Esta es la única conclusión que puedo llegar, una conclusión, digamos, certera, con los límites sucesivos. Después, lo que me dé, no puedo afirmar nada. Bueno, ¿qué pasa? Yo calculé mis límites sucesivos y como ya vimos con mi función, me da que
el primero me da 0, el segundo límite 0. ¿Qué hago? No puedo formar nada. Y bueno, lo calculo de otra forma. ¿Qué sería? Calculo el límite radial, ¿sí? Límite radial o límite por trayectoria. Lo que voy a hacer es acercarme por unas rectas. Vamos a acercar por estas rectas hacia nuestro P sub 0. Y lo que tenemos, ¿no? Es que vamos a cambiar, vamos a redefinir y o x como una función lineal. Acá tenemos que podemos hacer de cualquiera de las dos, ¿no? Podemos transformar y en una función lineal. Nos queda y igual m, sería nuestra pendiente, ¿no? Por x menos x sub 0 más nuestro y sub 0. O bien podríamos hacer al revés y que nos quede x igual m por y menos nuestros y sub 0 más x sub 0. ¿Qué pasa? Si yo esto lo estoy calculando en el me quedaría, me dicen analizar el límite de hecho en el origen. Bueno, me queda esto, ¿no? ¿Por qué? Se me anula x sub 0, se me anula este y sub 0, porque ambos valen 0. Estoy acercando al punto 0, 0. Y me quedaría que y es igual a mx. Y x la dejamos libre, ¿no? Que tienda a lo que tiene que 0 en este caso. Bueno, el límite es único por definición, por lo que mi límite no puede depender de m. Es decir, ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero si yo resulta que m es un número, podría ser cualquier número, un número negativo de menos 3 a 790 a menos 500 a 1. Podría ser cualquiera. Entonces, si mi límite, el resultado, ¿no? Una vez ya calculado, me termina dependiendo de m, no cumple con la definición de límite, que me decía que el límite es único, porque entonces, si yo tengo que de resultado me da 2 sobre 4, y bueno, yo según el valor que le ponga m, mi límite distinto. Si le pongo que el valor es 1, me va a dar 1,5. Si le pongo que el valor es 2, me va a dar 1. Entonces, otra vez no cumple con el criterio de que el límite es 1, ¿no? De unicidad del límite. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, si el límite depende de m, el límite no existe, ¿no? Claramente podemos afirmar, ahora sí, que el límite no existe. No que no existe el límite radial, existe el límite doble directamente. Entonces tenemos, ¿no? Vamos a usar la misma que antes porque no había podido llegar a nada. Como no habíamos llegado a ningún resultado, vamos a ver qué nos da por el límite radial. Entonces tenemos nuestro límite de x tendiendo a 0 y vamos a redefinir ahí, como estamos hablando del origen, que nos va a quedar mx. Bueno, calculamos.
primero que nada tenemos que reemplazar donde diga y, lo reemplazamos por mx. Recordemos que nuestra función era xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Entonces nos quedaría esto. 2x mx, que esto sería la sobre x cuadrado más mx al cuadrado. Esto sería lo que era mi y, ¿sí? Ahora lo tenemos. Este era mi y cuadrado. Pero el cuadrado lo dejo, lo único que reemplazo es la y. Me queda mx al cuadrado. Bueno, primero que puedo hacer, primero que me encuentro que puedo hacer, que puedo despejar algunas cosas acá. Para despejar. Puedo, puedo juntar algunas cosas, hacer algunas distributivas. Entonces me queda el límite de x sub 0. Esto igual a mx. Nada más falta que lo pongan al principio para redefinir la variable, pero no falta que cada vez que escriban algo igual a mx. Entonces me queda arriba 2x cuadrado, se multiplica por m, sobre, acá puedo sacar un factor común, ¿no? Recordemos que esto de acá se puede escribir como m cuadrado por x cuadrado. ¿Sí? Es exactamente el mismo. Entonces, me queda que puedo sacar un factor común. Me queda x cuadrado por m más 1. O 1 más m, ¿no? En realidad el orden sería 1 más m. Bueno, vamos a poner 1 más m para fines pedagógicos. Ahí estamos. Sería exactamente lo mismo. Un menos m cuadrado. Ahí está. Es exactamente lo mismo. Ahí está. Bueno, ¿qué me queda entonces? Este cuadrado se me va con este x cuadrado, porque me va a quedar muy importante escribir siempre que estamos hablando de límite, si no, cuando tengan un parcial y se olviden el límite, se van a bochar. Me va a quedar 2m sobre 1 más m cuadrado. ¿Qué habíamos dicho? Si yo tengo que mi límite depende de m, el límite no existe. ¿Por qué? Si yo a m le pongo 1, mi límite radial va a ser igual a 1, ¿no? Vamos a escribir. Si m es igual a 1, mi límite radial va a ser igual a 1. Pero si a m le pongo menos 1, mi límite radial va a ser igual a menos 1. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? M igual a menos 1. Sí. Entonces, ¿aquí con qué puedo llegar? Acá, la única con que puedo llegar es que no existe el límite doble. No existe. ¿Por qué? Porque entonces yo me puedo acercar de 1000 formas
y de 1000 formas me puede dar un resultado distinto, ¿no? Que no cumple con la condición de que sea, único el límite. Entonces, ¿qué pasó? Yo no había podido llegar a la conclusión con límites sucesivos de que el límite existía o no existía, sino los dos me habían dado 0, el límite 1 me dio 0, el límite 2 me dio 0. Pero sí llegué a que radial yo la calculo por real y me da que depende de m, ¿sí? De una constante, que no sé qué valor puede llegar a tener. Entonces, llego a que mi límite no existe. Bueno, ¿qué pasaría? Son los dos primeros, las dos formas, ¿no? De calcular el límite. Después tenemos, obviamente, calcular, reemplazar directamente. Si me dan el límite, ¿no? Con xy, xy tendiendo a 0, 0. Mi función x por y cuadrado. Y bueno, no voy a ponerme a calcular un radial. Lo voy a hacer directamente. No tiene mucho sentido, ¿no? También va a haber, y el límite tercero. También va a haber funciones en las que yo vea que no puedo encarar por algunos lados. Y bueno, mediante manipulaciones algebraicas, yo voy a poder llegar a calcular un límite, ¿no? Por poner un ejemplo de esto, para ver, se le debe prestar mucha atención. Tenemos mi función x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. ¿Qué hago? A ver, si yo trato de reemplazar así como está, no puedo, porque no se puede dividir por cero. Esto que está acá no lo puedo dividir por cero. Esto de acá no puede valer cero. ¿Sí? Tiene que ser siempre distinto de cero porque no se puede dividir por cero. Entonces, sabiendo esto y viendo la forma de la función, ¿qué puedo hacer? Bueno, arriba puedo distribuir el cuadrado, ¿no? Puedo decir que esto es exactamente lo mismo a esto. A ver. Eso es exactamente lo mismo a esto, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Por qué? Yo tengo que multiplico primer x con el segundo x, me da x cuadrado. Primer x con la y, me queda x cuadrado más xy. Después tengo que multiplico menos y por x, me queda x cuadrado más xy menos xy. Y por último, multiplico la 2y y me queda menos y cuadrado. Es decir, que se me anulan. Se me anula porque yo tengo x cuadrado más xy menos xy más y cuadrado. Se me anulan los xy y me queda x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Bueno, siendo esto, anulo esto, ¿no? Se puede totalmente. Uno está en el numerador, el otro en el denominador, son lo mismo, lo puedo anular. Bueno, y ahora sí, ¿no? Puedo calcular tranquilamente mi límite. xy, esto tendiendo hacia 0,
de x más y. Así se ve, ¿no? Con una leve manipulación algebraica nos podemos simplificar la vida, ¿no? A veces que estamos, bueno, agarro el sucesivo y, no me da, agarro el radial, no me da, ahora lo vamos a ver, agarro el parabólico, tampoco me da, y bueno, ¿qué hago? ¿Qué digo? Digo que no existe, digo que existe y- y- pero no sé bien cuál puede ser el valor. Y bueno, trato de hacer alguna manipulación, ¿no? Sobre la función original y, como es en este caso, poder llegar a una función exactamente igual en la que sí puedo calcular el límite. Que me da 0 en este caso, así que el límite doble existe y vale 0. Bueno, ¿qué pasa, no? Si yo tengo, ya calculé el sucesivo, calculé el radial, traté de manipular algebraicamente y no se me dio, y bueno, busco alguna otra manera. Recuerden que nosotros nos vamos a sacar como que hablamos, ¿no? Nuestro P sub 0, siendo ese puntito rojo nuestro P sub 0. No podemos acercar, ya tratamos de acercarnos por rectas, infinitas rectas. Tratamos de acercarnos de forma, primero por un eje, ¿no? Después por el otro. Y ahora lo que vamos a hacer, ya que ninguno nos dio resultado, es tratar de acercarnos con parábolas. ¿Sí? Es decir, con funciones cuadráticas, ¿no? Con parábolas, que es una de las tantas formas. También nos podríamos acercar, con una función cúbica, por ejemplo, ¿no? Uy, que medio tiene esta forma, más o menos. ¿Sí? Lo podemos acercar con una función así, si es que vemos que puede llegar a ser fructífero. Entonces, ¿qué tenemos? Límite parabólico, que es bastante parecido al radial, nada más que tiene este término, ¿no? Tiene este término elevado al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, porque nos estamos acercando por parábola, ¿no? Ya dejó de ser una función lineal para transformarse en una función cuadrática. Ahí lo tenemos. Y esto es básicamente lo mismo exactamente lo mismo que el radial, ¿no? Casi que ni falta hacer un ejemplo. Lo único que tenemos que hacer es redefinir nuestro x o nuestro y, según donde lo evaluemos. Por ejemplo, si lo evaluamos en el origen, nos va a dar que y va a ser igual a ax cuadrado. Pero, por ejemplo, si no lo estaríamos evaluando en el origen, diríamos que, supongan que lo estamos evaluando en el punto 1, 2, diríamos que, por ejemplo, y sería igual a a por x menos 1 al cuadrado más 2. Nuestro y quedaría así, ¿no? No es que siempre va a quedar ax cuadrado. Eh, Hay que hacerlo bien. Hay que fijarse cuál es nuestro p sub 0 y reemplazar. Nos quedaría un poco complicado, ¿no? Calcularlo así. Porque, es más, si yo tenía una función
que era xy, y en vez de x pongo todo esto, y bueno, no sé cuánto me conviene hacerlo, ¿no? Pero bueno, es una herramienta que está, ¿sí? De hecho, la van a tener que usar mucho. Y me va a servir para calcular cuánto los otros límites no me den. Eso es más bien darse cuenta, ¿no? Es capaz, después de mucha práctica, de darse cuenta, bueno, por acá va a salir, ya me doy cuenta que va a salir más rápido, por este no sale, me doy cuenta por la forma de la función. Y bueno, llegando así, ¿no? A de las propiedades de los límites dobles. Bueno, ¿cómo puedo operar matemáticamente con los límites? Bueno, o sea que yo tengo una determinada función, ¿no? Tengo una función que la f', la meto en cualquiera, y una segunda función que la puedo llamar f'. Bueno, tengo que calcular el límite de f más f', es igual que calcular el límite de f más el límite de f'. El límite de f' más el límite de f'. Si el límite de la suma de funciones es la suma de los límites de ellas. Bueno, lo mismo pasa con la resta, ¿no? La resta es un caso más de la suma. Es exactamente lo mismo. Bueno, tengo que el límite del producto de funciones es el producto de límites de ellas. Es decir, si yo quiero calcular el límite de f' por f', y vengo a calcular el límite de f' por el límite de f'. Y bueno, con las divisiones pasa algo similar, ¿no? Tengo que el límite de mi función f' sobre f', es igual a calcular el límite de la función que está en el numerador sobre el límite de la función que está en el denominador, siempre y cuando mi L'' sea distinta de 0, ¿no? Si es 0, sabemos que por 0 no se puede dividir. Así que siempre y cuando sea distinta de 0, vale esa propiedad. Y un poco así llegamos, ¿no?, a la continuidad de f en P sub 0. ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, ¿cuándo mi función va a ser continua en P sub 0? ¿Cómo sé si mi función es continua en P sub 0 o no es continua? Bueno, acá tenemos, ¿no? Sea teniendo una z f de xy con dominio en todos los reales, y sea P sub 0 un determinado x sub 0 y sub 0. ¿Mi función va a ser continua en mi P sub 0? Sí. Primero que nada, tengo la función definida en P sub 0. Es decir, que existe mi función en x sub 0 y sub 0. Si yo tengo mi P sub 0 es 0, 0, ¿no? Evaluando el origen. Y mi función es x más y menos 1 sobre xy. Bueno, voy a ver a grandes rasgos, ¿no? Que mi función está definida en el 0, 0. Claramente, ¿no? Porque primero que nada, pues no puedo dividir por 0. Acá arriba me daría, esto tiende a 0, 0, más 0, 0, menos 1, arriba me quedaría menos 1, pero acá abajo me quedaría 0 y no, por 0 no se puede dividir, así que esta función no está definida en el P sub 0. No hay forma, no se puede evaluar esta función en mi P sub 0. Sí. Eso sería un caso de que no está definida, ¿no? Un caso de que está definida, no sé,
podemos decir también en el origen, la función sencilla. X cuadrado más y sobre x por y más 3. Bueno, está definida en el origen, ¿no? Yo tengo que arriba esto me da 0, arriba, abajo en el denominador esto me da 0, pero tengo este 3 que me está salvando, ¿no? Y que daría que mi cuenta me dé 0. Así que f está definida en p sub 0 y vale 0. Es decir, f en el 0, 0 va a ser igual a 0. Y va a estar definida. ¿Sí? Tan sencillo como eso. Obviamente, cada función tiene su complejidad, ¿no? Pero para fines prácticos. La segunda condición es que exista el límite. ¿Sí? Tenemos que el límite, si tenemos que el límite no existe, como eh, calculamos los límites sucesivos, y tengo que el límite 1 me da distinto al límite 2, bueno, mi límite doble no existe, ¿sí? Entonces, en ese caso también mi función sería discontinua. Ahora, si yo calculo, por ejemplo, el límite radial y me da que es 2, bueno, entonces voy a tener que mi límite va a ser 2. Ahora, si yo calculo mi límite doble, ¿no? Y tengo que 2, bueno, el límite va a existir. Entonces, al menos se cumple una de las condiciones para que sea continuo, ¿no? Y la tercera condición, no por eso menos importante, es que mi límite sea igual, mi límite en el p sub 0 sea igual a mi función en el p sub 0. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo mi función en el 0, 0 de x por y, ¿cuánto me da esto? 0. Está bien. F está definida en p sub 0 y me da 0. Yo tengo el límite también en el origen de x y. Bueno, lo evalúo, ¿no? Y me da 0 también. Porque existe el límite y el límite es idéntico a el valor de la función en mi p sub 0. Esto es elemental, ¿no? Si mi función en p sub 0 y mi límite en p sub 0, mi límite tendiendo a p sub 0, no son iguales, bueno, la función va a ser discontinua, ¿no? Y llegando a eso, vamos a tener dos tipos de discontinuidades. La primera discontinuidad va a ser la discontinuidad evitable, ¿sí? ¿A qué me refiero con evitable? Discontinuidad evitable. Discontinuidad evitable a que tal vez no exista, es decir, no esté definida f en mi p sub 0, pero sí existe el límite, ¿sí? Normalmente, bueno,
vimos un caso, ¿no? El de x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. Ahí tenemos que mi función no está definida en p sub 0, así tal como está. Yo la evalúo en el 0, 0 y no puedo dividir, pero sí existe el límite. Yo manipulo teóricamente, puedo encontrar el límite. Algunos se preguntarán, y bueno, entonces sí está evaluada, porque si yo la manipulo, como hice cuando calculo el límite, y bueno, la puedo evaluar. Bueno, sí, podés, pero no es la misma función. A ver, no es lo mismo, claramente. Entonces vamos a tener que no está evaluada, porque vos, así como está, le metés el 0, 0 y no, no la podés, no puedes dividir por 0. Ese sería el primer caso, ¿no? Y el segundo caso, discontinuidad es esencial, que sería cuando, bueno, puede ser que exista mi función en f, pero no existe el límite doble. Si no existe el límite doble, ya no hay forma de hacerla continua. Por eso se llama discontinuidad esencial. No hay manera. Vamos a mostrar un ejemplo de por qué se dice que discontinuidad evitable es cuando vos podés salvar, eh, vos podés llegar a salvar la continuidad, redefiniendo en el P sub 0 tu función, pero cuando el límite no existe no puedes redefinir para calcular el límite en otro lado, ni nada. Así que vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, recuerden que teníamos la función x cuadrado menos y cuadrado sobre x menos y. ¿Sí? Habíamos calculado el límite era igual a 0, pero resulta que la función no está definida en, en el origen, ¿sí? Mi función no existe en el origen, porque digo, bueno, de alguna forma tengo que ver si puedo salvar la continuidad. ¿Cómo hago? Bueno, para eso están las funciones en rama, que se llaman rama, ¿no? Se les dice porque si esto así, así. Entonces yo voy a decir que voy a utilizar la función de arriba siempre y cuando mi xy sea distinto del 0, 0. O sea, si 0,001 ese es el valor de x y el valor de y es, no sé, menos 3, bueno, voy a usar la función de arriba, ¿no? Y cuando x y sea igual a 0, 0, mi función la redefino arbitrariamente para que sea 0. Bueno, esto es algo arbitrario, ¿no? Van a haber muchos ejercicios así y, y así pueden ver, se puede analizar la continuidad. Ya directamente en el caso de arriba no directamente casi que no, ya por descarte no es continuo. Bueno, pero ahora podemos ver, ¿no? Nosotros tenemos que habíamos descubierto, ¿no? Que esta función tenía un límite, es decir, el límite existía, pero no existía mi función en P sub 0. Siempre hablando de la de arriba, ¿no? Del ejercicio anterior estoy hablando. Yo tenía que no existía, mi función no se podía evaluar en P sub 0.
Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué tengo? Bueno, yo tengo que existe mi función en P sub 0. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo que mi función, siempre que x y sea distinto de 0 a 0, se comporta de una manera. Y cuando x y es igual a 0, 0, se comporta de otra. Y vale 0. O sea que automáticamente mi función existe en P sub 0. Está evaluada, se puede evaluar en P sub 0 y vale 0. Porque se comporta de otra manera. ¿Sí? Esto sería algo así como que yo diga, bueno, siempre y cuando mi función no pase por el 0, 0, se puede tomar esta forma, ¿no? Eh, siempre y cuando mi función no pase por el 0, 0, yo quiero que sea así, supóngase, que se comporte de esa manera. Pero cuando pase por el 0, 0, valga a 0. ¿Sí? Lo defino arbitrariamente. Es una forma de salvar la continuidad o de analizar, ¿no? A veces podemos ver no sé, puede ver también en un económico que se dice, bueno, eh, yo tengo que, si gasto, eh, tengo que si utilizo determinada cantidad de capital y determinada cantidad de trabajo, mis ganancias se van a ver, van a oscilar en cierta forma. Yo llego justo a una cantidad de capital y justo a una cantidad de trabajo en el que por alguna razón mis ganancias son cero. Bueno, entonces voy a tener que redefinir ¿sí? Mi función porque no está explicando del todo cómo se comporta de verdad mis ganancias. Pues eso es en rama, ¿no? Esto podría ser así para cualquier función que yo quiera redefinir. Bueno, ¿qué llegamos entonces? Esta función de acá, esta sola de arriba, si la tomamos así sola, era discontinua evitable, porque existía el límite. ¿Sí? Y como la redefiní, que eso es lo que se dice, por eso se dice evitable, porque la puedo redefinir mi función en el P sub 0, puedo darle otro valor. Se puede, se puede tener otra en mi P sub 0. Entonces, ahora llego y la hago continua. Es decir, tuve una forma de redefinir mi función de tal forma de hacerla continua porque el límite existe. Si el límite no existía, no hay forma. O sea, porque por más que yo redefina lo que quiera redefinir, no se puede. Y esto es muy importante cuando yo vea, muchas veces te dicen, bueno, eh, te doy estas funciones y vos tenés que analizar, eh, analizar la continuidad en el punto, ¿no? Bueno, entonces yo voy y digo, bueno, miren, acá tengo, yo tengo que analizar en el origen mi límite, mi continuidad. Entonces, sé que en xy igual a 0, 0, vale 0, listo. Existe la función en p sub 0 y el límite en 0, 0 vale 0. No, bueno, no. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy calculando el límite, estoy calculando qué pasa cuando mi xy tiende a 0, ¿no? Cuando es 0.
Entonces yo lo tendría que calcular acá, en esta de acá arriba, el límite. ¿Sí? Nunca en la de abajo. Porque en la de abajo es justo el 0, 0. O sea, ¿qué estoy calculando? Nada, porque ya, ahí está el valor. Estoy calculando cuando mis x y son muy, 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 muy próximas al 0, 0. Y acá tenemos, ¿no?, que son iguales. Cuando yo calculo el límite de x y tendiendo a 0, 0, tengo que existe el límite y es igual a esto que teníamos acá abajo, ¿no? Son exactamente iguales, el límite es 0 y la función en p sub 0 es 0, por lo que digo que es continuo. Básicamente, ¿no? Bueno, más allá de eso no hay ni más nada para agregar.